En el implacable escenario de la vida, donde cada pisada es vigilada y cada conquista examinada, una verdad universal resuena con meridiana claridad. La excesiva revelación conduce a la propia ruina. En un orbe donde la envidia acecha en cada recodo, dispuesta a convertir las ilusiones en aciagos presagios, la prudencia de atesorar secretos se erige en un escudo infranqueable contra las miradas ávidas de quienes ansían la debacle ajena. No se trata de un mero artificio para mantener las apariencias, sino de una pugna por la supervivencia, por la salvaguarda de la propia tranquilidad y por el derecho a prosperar sin ser blanco de aquellos que, en la sombra, anhelan el fracaso. La discreción se convierte en un faro que guía hacia la protección, una armadura que preserva la esencia y un velo que oculta las estrategias, las debilidades y las victorias más íntimas. La astucia es clave y la victoria se teje con hilos de inteligencia. La mesura en la revelación de información personal se alza como una herramienta invaluable. Aquel que con sabiduría administra sus secretos, tejiendo un velo sobre sus anhelos, estrategias y victorias, se blinda ante las asechanzas y traiciones que acechan en cada paso. No se trata de un acto de cobardía, sino de una estrategia maestra. En el arte de la guerra, que es la vida, la información es el arma más poderosa, y al revelar tus vulnerabilidades, tus planes, tus alegrías y tus riquezas, otorgas munición a aquellos que, ocultos tras sonrisas falsas y saludos vacíos, ansían tu derrota. La persona inteligente no teme, sino que calcula. Sabe que la discreción es un escudo que protege su esencia, una armadura que preserva su intimidad y una capa que oculta sus movimientos. Con paso firme y mirada serena, avanza hacia la cima del éxito, sorteando las trampas y dejando a sus adversarios en la penumbra de la ignorancia. Porque la verdadera victoria no se proclama a los cuatro vientos, sino que se conquista en silencio, con la astucia del estratega que conoce el valor de sus secretos y la fuerza de la mesura. No se trata de una mera práctica de retención, sino de un arte refinado, una danza sutil entre lo que se revela al mundo y lo que permanece oculto en las sombras de la propia esencia. Vivir en la era digital, donde la frontera entre lo público y lo privado se difumina, convierte a la discreción en un elemento no solo deseable, sino esencial. Se alza como un muro que protege nuestra paz interior de las miradas indiscretas y las intenciones aviesas. Pero, ¿por qué la privacidad ostenta tal relevancia? La privacidad es el cimiento de la libertad individual. Nos permite ser nosotros mismos sin el escrutinio constante de la sociedad. Es el espacio donde cultivamos nuestros pensamientos, emociones y experiencias más íntimas, sin la presión de la exposición pública. Es cierto que la privacidad y el secreto son dos conceptos distintos, aunque a menudo se confunden. La privacidad se refiere al derecho a controlar la información personal, a elegir qué se comparte con los demás y qué se mantiene en el ámbito privado. Se trata de un espacio personal donde uno puede ser uno mismo sin el escrutinio de la sociedad. En cambio, el secreto implica ocultar información por miedo a las consecuencias si se revela. Puede estar relacionado con actos vergonzosos, ilegales o socialmente inaceptables. El secreto puede generar una carga emocional considerable, ya que implica mantener una vigilancia constante sobre la información y el riesgo de ser descubierto. Ciertamente, compartir indiscriminadamente en el mundo digital puede parecer una forma de conexión instantánea y profunda. Sin embargo, es crucial ser consciente de las implicaciones de tal apertura. Publicar sin filtros ni discernimiento puede ser una invitación a la crítica, la envidia e incluso la manipulación. El arte de vivir bien reside en la sabiduría de discernir qué revelar al mundo. No se trata de vivir en una paranoia constante, sino de cultivar un jardín interior donde seleccionamos cuidadosamente qué flores florecerán para el público y cuáles florecerán solo para aquellos en quienes depositamos nuestra confianza. En el ajedrez del éxito, la estrategia no es solo una pieza, es el tablero completo.
Imagina tus sueños como semillas recién plantadas en tierra fértil. Llevan en su interior el potencial para florecer en logros magníficos. Pero, así como las semillas necesitan protección antes de brotar, tus proyectos también requieren un velo de secreto para protegerse de la fuerza más insidiosa, la envidia. La envidia, tan antigua como la humanidad, tiene el poder de corromper, destruir y descarrilar los emprendimientos más prometedores antes de que nazcan. Cuando uno decide desvelar con franca sinceridad sus anhelos y empresas venideras, despojándolos del manto de la discreción, involuntariamente los expone a las embestidas de la incertidumbre, al escrutinio ajeno y, lo que es aún más peligroso, al fulgor envidioso de aquellos que prefieren ver naufragar tus sueños antes que alzar la mirada ante tu triunfo. Al elegir preservar tus planes y proyectos futuros bajo el velo del misterio, no solo proteges tus aspiraciones de las fuerzas corrosivas de la envidia y el desaliento, sino que también fomentas un terreno fértil para el esplendor de tu desarrollo personal y profesional. En el ámbito de nuestras finanzas, ¿por qué resulta prudente envolverlas en un velo de privacidad? La respuesta, aunque de naturaleza multifacética, ostenta una sorprendente simplicidad y, a la vez, una complejidad hondamente arraigada. En primer término, la privacidad financiera actúa como un escudo contra juicios apresurados. Nos desenvolvemos en una sociedad que con frecuencia evalúa el mérito de un individuo según el alcance de su riqueza. Al desvelar nuestros detalles financieros, sin darnos cuenta, abrimos la puerta a la formación de opiniones sobre nosotros mismos, no fundadas en nuestra personalidad, valores o logros, sino en el saldo de nuestra cuenta bancaria. Esta exposición innecesaria puede dar pie a estereotipos, juicios precipitados e incluso al distanciamiento de individuos que, de otro modo, podrían haberse convertido en poderosos aliados en nuestro trayecto. Además, la envidia se erige como una fuerza poderosa y destructiva, avivada por la exposición de nuestra prosperidad. Cuando los demás observan nuestros bienes, algunos, impulsados por sentimientos menos nobles, pueden anhelar nuestro detrimento o, peor aún, tomar medidas activas para socavar nuestro éxito. Por consiguiente, mantener en privado los pormenores financieros representa una forma de resguardo no solo de nuestros recursos, sino también de nuestros logros y de nuestra tranquilidad mental. Otro aspecto crucial es la seguridad. En un mundo donde los fraudes financieros y las estafas adquieren cada vez mayor sofisticación, compartir detalles financieros puede convertirnos en blancos vulnerables. La discreción desempeña aquí un papel fundamental como una capa adicional de protección frente a estas amenazas invisibles, resguardando nuestros activos de miradas indeseadas. No se limita únicamente a ser una herramienta para eludir juicios y envidia, sino que también constituye un escudo que resguarda nuestra seguridad y preserva la integridad de nuestras relaciones. Al compartir menos, obtenemos más seguridad, mayor tranquilidad mental y, sobre todo, una libertad ampliada para vivir nuestras vidas según nuestros propios términos. En el intrincado mosaico que conforma la vida, cada individuo lleva consigo asuntos personales y familiares teñidos de matices tan distintivos como las huellas dactilares. Estas cuestiones, imbuidas de emociones y relatos, constituyen el núcleo mismo de nuestra existencia, esbozando un retrato íntimo de nuestra esencia más allá de las luces del mundo exterior. Sin embargo, la delgada frontera entre compartir y resguardar estas historias es tan frágil como la hebra de una tela de araña, y la verdadera sabiduría yace en saber cuándo retirarse y envolver estos momentos en un manto de privacidad. Conservar los asuntos personales y familiares en la penumbra no es tanto ocultar como proteger. Es reconocer que no todos los oídos que escuchan son sintonizados con la empatía y que no todos los ojos que observan buscan comprender. En un mundo donde la curiosidad a menudo traspasa los límites de la invasión, proteger el sagrado recinto de tu vida privada se convierte en un acto de amor propio y de respeto hacia aquellos que están intrínsecamente ligados a tu historia. Compartir menos
no implica falta de confianza, sino una comprensión profunda de que la preservación de ciertos detalles fortalece los vínculos, impidiendo que juicios externos y malentendidos superfluos pongan en riesgo el bienestar emocional y la armonía familiar. Al seleccionar con atención lo que revelar sobre tus asuntos personales y familiares, no solo resguardas a aquellos que amas, sino que también cultivas un jardín interno de paz, reconociendo que la verdadera fortaleza radica en la habilidad de discernir qué debe florecer ante la mirada de todos y qué debe crecer en la penumbra, protegido y reverenciado. En el telar de la existencia, los conflictos y desavenencias son inevitables, como hebras desalineadas que ocasionalmente irrumpen en la armonía del tejido. Estos momentos, imbuidos de emociones y perspectivas divergentes, poseen el poder de modelar nuestras relaciones, para bien o para mal. No obstante, la forma en que optamos por abordar estos desafíos puede revelar considerablemente sobre nuestro carácter y nuestra sabiduría. Una mente perspicaz comprende que mantener estos conflictos y desacuerdos en la esfera privada no constituye únicamente una cuestión de discreción, sino una estrategia esencial para preservar las relaciones y salvaguardar la dignidad intacta. Al elegir no convertir las disputas personales en espectáculos públicos, evitamos la difusión de chismes y malentendidos que a menudo acompañan la exposición de nuestras batallas más íntimas. Este acto no implica supresión, sino más bien una comprensión de que no todos los enfrentamientos merecen una audiencia. Al mantener estos momentos confinados entre las partes involucradas, buscamos resoluciones más auténticas y menos influenciadas por el escrutinio o las opiniones externas. Además, la discreción en los conflictos permite una introspección más profunda y una comunicación más auténtica, aspectos cruciales para la resolución y el desarrollo. Libres de la presión de las miradas ajenas, las partes involucradas pueden explorar el meollo del asunto con sinceridad, buscando comprender no solo la perspectiva del otro, sino también sus propias limitaciones y prejuicios. Así, mantener los conflictos y desacuerdos en privado se erige como un acto de madurez y consideración. Reconoce que el valor de una relación trasciende el efímero placer de tener razón ante los demás. En la complejidad de las interacciones humanas, la verdadera sabiduría radica en la capacidad de discernir las batallas que merecen ser libradas y, aún más importante, en saber cuándo y cómo emprenderlas. En un mundo donde cada gesto parece ser transmitido en tiempo real y donde la distinción entre el altruismo y la autopromoción se desdibuja con frecuencia, los actos de bondad y generosidad anónimos surgen como las verdaderas joyas de la corona de la humanidad. El valor inconmensurable de mantener los actos de bondad y generosidad fuera del alcance de los reflectores, priorizando la esencia pura de estas acciones por encima del reconocimiento que pudieran acarrear. Al optar por mantener en anonimato tales gestos, uno se adhiere a un principio de profunda resonancia. La auténtica generosidad no busca aplausos ni aguarda recompensas, brota del corazón con la única intención de aliviar la carga del mundo sobre los hombros de otro sin anhelo alguno de ser visto o enaltecido. Este anonimato no solo preserva la integridad del gesto, sino que también multiplica su valía, pues el enfoque permanece donde debe estar, en el beneficio generado, no en el benefactor. Transitar por la travesía de la vida al exponer nuestras vulnerabilidades personales es como recorrer un campo minado con los ojos velados. La trascendencia de proteger nuestras fragilidades no puede ser subestimada. Cada individuo porta en su interior una intricada tapicería de miedos, dudas e inseguridades entrelazada con los hilos de la experiencia y la emoción. Estas vulnerabilidades, si bien universales en su esencia, adquieren una dimensión profundamente personal en su impacto. Compartir nuestras vulnerabilidades con alguien debería ser un acto de confianza íntima, una elección hecha con la certeza de que esta exposición será tratada con el respeto y la delicadeza que merece. No obstante,
En la práctica, revelar estas fragilidades sin discernimiento conlleva riesgos significativos. Existen individuos que, en lugar de brindar apoyo, pueden utilizar esta información como armas en su contra. La envidia, en particular, se erige como una fuerza destructiva capaz de transformar confidencias en municiones para ataques personales. Por lo tanto, es crucial reconocer a quién le otorgamos el poder de vislumbrar más allá de la armadura que presentamos al mundo. Preservar celosamente tus vulnerabilidades no connota una negación o un sentimiento de vergüenza hacia ellas. Más bien, implica reconocer que el auténtico florecimiento y desarrollo emanan de un espacio de seguridad y sostén. Es seleccionar con esmero a quienes integran tu círculo más íntimo, aquellos que, en lugar de aprovecharse de tus debilidades, contribuyen a transmutarlas en virtudes. Compartir reflexiones y juicios sobre aquellos que nos rodean puede parecer inofensivo o incluso justificado en momentos de frustración o desacuerdo. No obstante, la realidad es que estas opiniones, una vez divulgadas, poseen el poder de alterar irreversiblemente la dinámica de las relaciones, sembrar discordia y generar conflictos superfluos. La prudencia al expresar opiniones sobre los demás denota una madurez emocional y una comprensión cabal del poder de las palabras. Nuestras expresiones y la manera en que optamos por comunicarlas pueden erigir puentes o levantar muros en nuestras relaciones. Conservar opiniones sobre otros en la esfera privada te resguarda de ser arrastrado al remolino de chismes y malentendidos que frecuentemente permea los ambientes sociales y laborales. Te conviertes en una presencia más sólida y confiable, alguien que fomenta la armonía en lugar de alimentar las llamas del conflicto. Aunque poseamos la libertad de albergar cualquier pensamiento que deseemos, no todos nuestros análisis internos deben ser expuestos al público. La selección reflexiva no solo protege la integridad de nuestras relaciones, sino que también nos sitúa como individuos de profundo respeto y consideración hacia los demás. Ser confiado con información delicada de terceros es un testimonio del respeto y la confianza que alguien te otorga. Esta confianza conlleva una responsabilidad inmensa: proteger y respetar la privacidad de los demás como si fuera tu propia intimidad. La habilidad para guardar información delicada en secreto va más allá de una simple cortesía. Es un acto de integridad y respeto. Entender la magnitud de esta responsabilidad implica comprender que cada detalle de información confidencial compartida contigo representa un fragmento de la vulnerabilidad de otra persona. Revelar dicha información sin el consentimiento adecuado no solo constituye una transgresión a la confianza depositada, sino que también puede acarrear consecuencias devastadoras para la vida de aquellos afectados. Sea una confidencia compartida por un amigo, un detalle delicado de un colega de trabajo o información sensible sobre un conocido, el secreto actúa como el sustrato fértil donde la confianza florece y se fortalece. La elección de guardar información delicada en secreto es un reflejo de tu integridad. Constituye un compromiso con tu ética personal, un juramento de respeto por la privacidad de los demás y una manifestación de empatía que proclama: honro la confianza que has depositado en mí. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte a Lumada Estudios para más contenido. Hasta pronto.